bien los conceptos porque ¿por qué la evaluación? Porque la evaluación después te fija bien los conceptos, o sea, como vos tenés que estudiar más y te metés más, ayuda a definir bien los conceptos y a poder asimilar bien las enseñanzas, ¿sí? ¿Les gusta entonces la idea? ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a arrancar entonces con el libro de Romanos, a partir del capítulo 1. Esta carta, o sea, primero quiero comentaros un poquito la idea del estudio, es no solamente que ustedes aprendan el contexto histórico y la situación política en aquel tiempo y dónde quedaba Roma en el mapa. Eso no va a ayudarnos mucho a que nosotros crezcamos espiritualmente. Sí en el conocimiento. Pero yo quisiera que la palabra hoy nos pueda movilizar, nos pueda apretar, nos pueda penetrar, nos pueda cambiar, que la palabra nos cambie, nos transforme la palabra. ¿Está bien? Más que ustedes se vayan de aquí diciendo, bueno, sí, aprendimos que el pastor dijo que esta carta Pablo se la hizo a los romanos que estaban ahí. Que la palabra hoy, que eso que vamos a empezar a leer, nos pueda transformar, nos pueda alimentar, nos pueda cambiar. Que esta palabra realmente, como recién decía, nos golpee y nos transforme. Que abra nuestros ojos, que alumbre nuestro entendimiento. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Y más adelante dice que la palabra alumbra los ojos, alumbra el entendimiento. Y necesitamos eso, ¿está bien? Nosotros tenemos los domingos la palabra que el pastor comparte, nos vamos a casa. El miércoles la palabra que el pastor comparte también, las reflexiones, pero no estamos haciendo un estudio y inquiriendo y metiéndonos de lleno en la palabra. Y eso vamos a comenzar a hacer hoy. ¿Amén? Amados, esta carta la escribió el apóstol San Pablo, más o menos, yo sé que esto se lo digo rápido, en el año 57 después de Cristo. Él estaba en Corinto y desde Corinto le manda esta carta a los cristianos que vivían en Roma porque él tenía las ganas y la necesidad de ir a conocerlos. Entonces desde Corinto escribe esta carta y dice, vamos a mandársela a los cristianos que sé que hay en Roma porque los quiero ir a visitar muy pronto. Al final, muchos coinciden que Pablo no llegó a Roma, que ni siquiera lo pudo conocer, otros creen que sí. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Este Pablo, ustedes recuerdan que Pablo se llamaba Saulo de Tarso. ¿Cuántos escucharon hablar de Pablo? Ahí sí. San Pablo, que es el que escribió casi todas las cartas y las epístolas, él antes se llamaba Saulo y era perseguidor de los cristianos. Este hombre, que era soldado, era un general, perseguía a los cristianos, los arrastraba desde las casas y los mataba. Y ahí ustedes recuerdan el encuentro que tiene Saulo con Cristo, porque iban camino a Damasco y se le aparece una luz en el cielo, él queda ciego. Escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿pero quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da golpe contra el aguijón. Entonces él se encuentra con Cristo y de perseguidor de la iglesia, de perseguir a los cristianos para que lo maten, Dios lo transforma, que era ciego por casi una semana. Y él se convierte en el predicador más famoso, digamos, de todos los tiempos. ¿No? Tremendo. Este Pablo escribe la carta a los cristianos que ya había en Roma, más o menos en el año 57 después de Cristo. ¿Hasta ahí venimos bien? Vamos a empezar a leer la carta de él. A ver qué les escribió a los romanos en aquel tiempo. Y comienza la carta diciendo, Pablo, vamos a leer primero todos los versículos y después nos detenemos un versículo a la vez. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a visitaros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que están a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Vamos a ir desmenuzando. Me llamó mucho la atención cómo comienza la carta Pablo a los romanos que estaban justamente en Roma. Había cristianos judíos y había cristianos gentiles. ¿Qué significa esto? Que había cristianos judíos y cristianos gentiles. Eran judíos que habían creído que Jesucristo era el Mesías, pero los no judíos, los no hebreos, pueden ser samaritanos, asirios, que creyeron, romanos, se decían los gentiles. Básicamente que le queda la idea que en Roma había cristianos. Y él comienza esta carta diciéndole: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Comienza con una manera como que él la tenía clarísima a quién servía, cuál era su llamado y para qué había sido apartado. Eso es que lo van a notar. Él tenía clarísimo a quién servía, cuál era su llamado y para qué había sido apartado. Él no duda, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Llamado a qué? A ser apóstol. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. Ahora, ¿tenemos esta claridad nosotros? Podemos decir con claridad: Mariano, siervo de Jesucristo. Antonella, siervo de Jesucristo. Llamado a ser pastor de Echeverría. ¿Saben cuál es su llamado? Ya las preguntas nos van a empezar como a ir moviéndonos. Primero, lo que él dice, que él es un siervo, ¿no? Él no es un superhombre, él no es Superman, él no es un vieron que ahora está la moda de los apóstoles, ¿no? Hay apóstoles por todos lados. Él dice: yo soy un servidor. ¿Qué somos nosotros? Somos servidores. Nosotros estamos para limpiar los pies. Nosotros estamos para, como hace poquito estábamos trepados allá arriba dando alambres. La figura del pastor estrella, ¿no? O del líder estrella, no es bíblica, no está. De que todos los hijos
Pablo dice, yo soy siervo, soy servidor. Estoy para lavar pies, estoy para servir. Y segundo, primero tenemos que tener muy claro eso, ¿no? Que somos servidores de la gente. No estamos para que nos sigan, para dar órdenes, para andar moviendo a la gente con un dedo. Nosotros estamos para servir a la gente. Por eso Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Los discípulos no se querían ni tocar, diciendo, no, para, vos sos el rabí, vos sos el maestro, ¿cómo vos no vas a lavar los pies a nosotros? Estás equivocado, Jesús. Pedro le dice, no me los laves, le dice Pedro. Y Jesús le dice, que no te los laves. Si no me dejas lavarte los pies, ¿dónde no vas a venir conmigo al cielo? No, entonces tirame un palazo encima, lavame todo, le digo. ¿Recuerdan eso? ¿Pero qué está mostrando Jesús? Que así tenemos que estar nosotros. Somos servidores. Jesús cuando, ahí dice Marcos, el Señor dice, yo vine para dar y servir. No vine para ser servido, dice Jesús. Yo no vine para ser servido, sino que vine para dar mi vida en rescate por muchos. Pablo tiene el mismo pensamiento y el mismo corazón de Cristo. Él dice, yo soy un servidor. Primero que tengamos en claro eso siempre, la humildad del corazón y entender que somos servidores de nuestros hermanos. El hermano no está para servirme a mí. Yo tengo que servirlo a él. En lo que sea, en lo que pueda y en lo que tenga el alcance para hacer. Segundo, qué claridad que tenía con su llamado. Yo por eso le pregunté, ¿a qué nos llamó el Señor, hermano? Él dice, yo soy llamado a ser apóstol, listo. Yo recién le dije, el Señor me llamó a apacentar sus ovejas. Ya el llamado mío ya está, me llamó a pastorear. El llamado mío, entonces. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Cuál es ese ministerio que el Señor tiene preparado para vos? Ahí tenés que empezar a pensar, a orar, para que el Señor pueda revelarte y mostrarte por qué tenés los dones que tenés, por qué permitió que tengas toda la vida que tuviste, algunas cosas malas, porque tenés que tener claridad de decir, fulanita de tal, sierva o siervo del Altísimo, llamada a, o llamado a las misiones, a la evangelización, al pastorado, a servir, a la profecía. Cada uno tiene, a medida que va creciendo en el Señor, que descubrir cuáles son los dones que el Señor te dio y cuál es el llamado que tenés. Muchos quizás ya lo saben, otros más o menos lo vislumbran, y no, tengo el talento, puedo cantar, puedo tocar la guitarra, entonces seguramente el Señor me va a utilizar por ese lado de la música. Otro puede decir, mirá, cuando voy a visitar, me doy cuenta que empiezo a hablar y Dios me usa y no paro, ¿viste? Ya se comienza a dar cuenta que tiene un don para la evangelización. Otros, vos los ves que llegan a la iglesia y lo primero que hacen, arreglan todo, ¿viste? Limpio, está bien. Tienen el don de servicio. Y todos los dones se necesitan para todos poder conformar el cuerpo de Cristo. Entonces uno tiene que tener la claridad que tenía Pablo. Saber o no, este es mi llamado. Para esto he nacido. Esta es mi misión. Amén. Esa parte es linda, ¿no? Para hablar sobre los dones y eso. Y dice, apartado para el Evangelio de Dios. Yo me noté acá tres cosas, ¿no? Primero que somos servidores, lo que recién les decía. Yo repito bastante para que ustedes vayan notando. No nacimos para ser servidos, sino que nacimos para servir. Y después estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es nuestro llamado específico? Bueno, empecemos a orar y a buscar. Y la última frase del versículo 1 dice, apartado para el Evangelio de Dios. Es una frase muy fuerte, porque de esta frase se desprende la pregunta, ¿a qué estoy consagrado? ¿A qué estás consagrado? Pablo estaba consagrado, apartado para el Evangelio. Él no vivía como nosotros, él vivía en la calle predicando el Evangelio todos los días, los lunes, los martes. Su vida transcurría en las calles predicando el Evangelio.
no iba a la escuela con los nenes, no tenía las actividades y las cosas que nosotros tenemos. Él estaba apartado, era un instrumento escogido para la predicación y la proclamación del Evangelio. No perdía tiempo con lo terrenal, con lo mundano. Él ni siquiera formó familia. No se conoce en todo el texto bíblico que él haya tenido esposa ni hijos. ¿Por qué? Dice la Biblia que él tenía el don de celibato, no tenía esa necesidad del hombre natural de estar con alguien, no sentía. Miraba a una mujer y un árbol y era lo mismo. Si alguno se quiere dar cuenta si tiene el don de celibato, mira a una mujer rubia toda en verde y pone un árbol a un lado. Si te parece lo mismo, lo tenés. Si no te parece lo mismo, no lo tenés. Yo no lo tengo, tú ya lo tuve. Si no, no estaría casado. ¿Está bien? Él estaba consagrando su vida a la predicación del Evangelio. Y de esto yo me hacía una pregunta a mí. ¿A qué estoy consagrado? Esto de consagrarse significa a que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro esfuerzo físico, nuestros recursos emocionales, nuestros recursos mentales, nuestros recursos materiales están puestos en eso a lo que yo estoy consagrado. Y la pregunta es esa: ¿a qué yo estoy apartado? ¿A qué me dedico? ¿A qué le pongo todo mi esfuerzo, todo mi amor, todo mi ganas? ¿A qué tarea? ¿A qué persona? ¿Para qué estoy consagrado? Cuando uno ve un jugador de fútbol, le vamos a poner a Messi. ¿A qué está consagrado Messi? ¿A qué consagró Messi su vida a partir de los 6 años? ¿A qué? Al fútbol. Es fácil, ¿no? Él consagró su vida al fútbol. Esfuerzos, inyecciones en sus piernas porque no crecían, se ponía a hacer las madres que él mismo se inyectaba, entrenamiento, pelotita todo el día, y luego, bueno, es el mejor jugador del mundo. Él consagró su vida y la apartó al fútbol. ¿A qué apartaste tu vida vos? ¿A qué la aparté yo? ¿A qué estamos consagrados nosotros? Pablo dijo: yo estoy consagrado, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Amén? Esto no quiere decir que abandones a tu esposa, dejes a tus hijos, dejes el trabajo y te vayas a vivir a la calle. No, es una cuestión de acá, del corazón. Es una cuestión de que a veces tenemos tiempos en casa de ocio, de no hacer nada, de tele, de horas. Yo casi ya no sé lo que es tener un tiempo así, pero antes lo tenía, y ese tiempo no lo ocupaba al Evangelio. Lo ocupaba para mí porque estoy cansado, porque me merezco descansar, ¿no? Pablo ni se puso ni siquiera él como en primer lugar. Dijo: no, yo estoy apartado al Evangelio. Y a partir del versículo 22 comienza con una exposición acerca del Mesías, de Jesucristo, para dejar en claro que este era el Mesías tan esperado, Jesús de Nazaret, del linaje de David, según la carne, el Hijo de Dios, según el Espíritu Santo, que lo resucitó de los muertos. Él se presenta rápidamente y automáticamente lo primero que hace es hablar de Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Miren que podía hablar de muchas cosas, Dijo: yo soy esto, Pablo, siervo, apóstol y apartado, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Arrancó con tutti. No perdió tiempo ahí con la tinta. Le mandó clic. Es interesante notar que su mensaje fue cristocéntrico. No perdía tiempo con otros temas, ni otras doctrinas, ni con saludos, ni con nada. Él hablaba de Cristo, del sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Si me acompañan ahí, en 1 Timoteo, o si quieren 3, anótenlo, yo se los leo. Pablo mismo le aconseja a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1,
¿Qué consejo le va a dar Pablo a su discípulo Timoteo, que recién estaba empezando a pastorear Timoteo? Y le da un consejo, ahí ni bien empieza en esta carta. Y le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, no prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean peleas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, va a ser un poquito más fuerte. Y le dice, Timoteo, desechar las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Lo repito, desechar las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Es interesante que Pablo, y acá vemos el consejo que le hace a Timoteo, a no enseñar otra doctrina que no sea Cristo, a no perderse en palabras, en predicaciones, en genealogías, en hablar de la iglesia, en hablar del pastor. Él le dice, Timoteo, ¿vos vas a pastorear? Sí, bueno, hablales de Cristo. Imitame, sé como yo. Y nuestra predicación, mis hermanos, tiene que ser Cristo-céntrica. Vamos a ponerlo bien práctico, que a mí me gusta esta parte. Te encontrás con una mujer o un hombre en el almacén, ¿está bien? ¿Cómo anda fulanita? Y viste que te dice así la gente. Ando mal. ¿Pero por qué contame? ¿Qué pasó? Estoy con muchísimos problemas, mi viejito está enfermo y anda con unos dolores de estómago tremendo. No me dije, la conocí, y fuiste al médico. No, ¿para qué voy al médico? Agarré la ruda macho, le hice todo le metí aceite, le puse un saco boca abajo en el estómago. Y funcionó. Y no sé si funcionó, pero bueno, lo hice. Bueno, que siga bien, entonces. Hasta luego. Nosotros, Pablo era así, Pablo lo está enseñando así, Pablo le enseña a Timoteo lo mismo, y Pablo nos enseña a nosotros que nuestra predicación tiene que ser de Cristo, no de cosas de viejas, no de fábulas. Y nosotros, más que nada aquí, yo me di cuenta que en toda la zona de Echeverri, de hablar con la gente, cuando íbamos a evangelizar, estaba mucho el tema, había fábulas muy fuertes. La Llorona, ¿cuánto escucharon hablar de la Llorona? Él lo hizo. ¿Cuánto escucharon hablar de lo hizo? ¿Sí? ¿Vieron? Son fábulas, son mentiras. Una fábula es una mentira. Una fábula es un cuento que se repitió tantas veces durante toda la historia que la persona termina creyendo que es verdad. Como los nenes que piensan que Papá Noel existe. Es otra fábula. Y Pablo le dice a Timoteo, esa fábula de viejas, esas cosas, sacalas. Otra de las cuestiones que he visto, el tema de los sueños. ¿Vieron? Che, soñé tal cosa. ¿Qué quiere decir si yo soñé tal cosa? Está con el tema de los sueños. En vez de tener palabra, tienen sueños. En vez de fundamentar la fe en la palabra, que es la palabra de Dios, fundamentan la fe en los sueños. Entonces Pablo le dice, Timoteo, por favor, estas cosas ni las hables. Vos predicá a Cristo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hay una iglesia que predica a la iglesia. Para de sufrir. Ellos predican que se llenan la boca hablando de la iglesia es la que te cambia, vení porque la iglesia tal cosa, porque la iglesia tal otra. ¿Está bien? O sea, cada uno predica algo. Cuando vemos en el canal de televisión, vemos que cada uno predica de alguna cosa. Unos predican de la prosperidad, otros predican solamente la bendición. Pero Pablo
dice ahí en 1 Corintios, capítulo 2, anótenlo porque es un versículo clave, es un versículo que es un pilar y que tiene que servir como guía para nosotros. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Y antes de leerlo, yo les quiero decir que Pablo tenía una sabiduría tremenda, porque él había sido formado por el mejor, vamos a decirlo a ver para que se entienda, el mejor seminario que había en la historia ahí, en su momento. Él había sido formado ahí. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. A Jesucristo. ¿Y a este? ¿Qué tenemos que hablar entonces? Pablo dijo, cuando le fui a predicar a ustedes, no me propuse no saber nada, solamente hablar y saber de un tema. ¿Cuál? Jesucristo. Y este, crucificado. Él abría la boca y le salía a Cristo. Iba a predicar y le salía a Cristo. Hablaba con su discípulo y le decía, vos tenés que predicar a Cristo. Deja la fábula, deja los sueños, deja toda la... Porque en aquel tiempo también había sus fábulas. ¿Qué sorpresa me llevé hace un año cuando iba a la camioneta con un hombre charlando? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estuviste a la noche? No, a la noche estuve medio mal porque me dice, yo soy lobizón, me dijo. Y yo la miré, ¿cómo? Le digo, aparte era de noche, estábamos solos en el medio del campo, me miró con una cara y me dijo, yo soy lobizón, me dijo. ¿Lobizón? Le digo, yo, ¿lobizón? Claro, yo soy el séptimo hijo varón. Todavía no me pude convertir, me dice. Se lo digo delante del Espíritu Santo, que fueron las palabras de él. Lo que estoy haciendo, voy a los campos, me tiro y me revuelco en los animales podridos, muertos, en la osamenta, en los huesos, y busco convertirme, pero todavía no he podido. Quería abrir la puerta y patearla, ¿viste? Entonces digo, escúchame, fulano. No, ahí le hablé con autoridad. Escúchame, fulanito, ¿vos crees en Superman? Y me dice, no, Superman es mentira, pastor. ¿Y en el hombre araña? No, el hombre araña es mentira. Entonces tenés que creer en la Mujer Maravilla. No, esos son todos de gustar. Es mentira eso. Bueno, ¿sabes qué te quiere decir? Que lo de lo hizo es mentira. Es una fábula. Así como Superman, así como la Mujer Maravilla, así como el hombre, te hicieron creer una mentira desde el nene. Es una mentira. Y me dice, con razón nunca me puede transformar. Es fuerte, me lo dijo serio. Entonces, después ya ahí ya toqué el tema espiritual. Digo, mira, fulano, lo que sí es verdad, que los demonios te mintieron y que los demonios se te pueden meter adentro y hacerte creer que sos un hombre lobo. Porque yo, mis hermanos, he visto y he oído hombres y mujeres en las carpas de liberación de Anacondia con el mismo sonido de animales y con la misma postura de animales. Yo lo vi con mis ojos. Ya te pueden hacer creer, pero es una fábula. Entonces, ahora, ahí no sé si vieron que hay un pueblo que salió en todos los diarios, que está el pueblo conmocionado por la Llorona. Nosotros no nos metamos en eso cuando prediquemos. Y aún cuando estemos con hermanos de otras iglesias que te vienen con el cassette de la prosperidad, de lo único que hablan es de la unción del Espíritu, de los milagros, nosotros bíblicamente, ustedes elijan el camino que quieren elegir, pero si quieren ser bíblicos, si quieren que esta sea la palabra profética más segura y no la del profeta de turno, si ustedes quieren ser guiados por esta, entonces tenemos que hacer de la palabra nuestra ancla, comerla, aprenderla, vivirla, y si la palabra me dice que yo cuando voy a predicar tengo que hablar de Cristo y de este crucificado. El Evangelio de Cristo. Cristo era Dios, se hizo hombre, lo deformamos a golpe porque lo hicimos todos. Lo matamos en esa cruz, murió por nuestros pecados. Él
reconcilia ante el Padre, Él te puede dar el perdón, en Él podés tener salvación. Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso tenemos que hablar. Tenemos que hacernos expertos en la cruz. Tenemos que ser expertos en la cruz. No importa si no te sabes la historia de Moisés. No importa si no te sabes de memoria la historia de David cuando venció a Goliat. Pero sí tenés que ser un experto en la cruz. En el Evangelio de Cristo. En qué fue lo que hizo. Te tenés que hacer, como Pablo dijo, un perito arquitecto. Un profesional de la cruz. Y capaz que no vas a saber todos los libros de la Biblia. Quizá no te sepas la historia de Jefté, de Gedeón, pero si tenés el mensaje del Evangelio de Cristo, muchas almas pueden ser ganadas por vos, por tu palabra. Cada vez que abra la boca, que la boca salga Cristo y no salgan otras cuestiones que no quiero entrar en tema. Que no salga chumerío, que no salga pecado, que salga Cristo. Porque Pablo dijo, cuando estuve entre ustedes, y miren que él podía hablar de teología y darles una paliza. Porque dice que él se juntaba en el pretorio, en el areópago, se juntaba con los filósofos de la época y los paliciaba. Se juntaba con los escribas, los sacerdotes hebreos, y él les daba cátedra. Sin embargo, dijo, yo cuando voy a predicar solamente hablo de Cristo. ¿De qué vas a hablar, mi hermano, entonces, a partir de ahora? Cristo, la cruz, el Evangelio, la salvación de Dios hecha hombre. Jesús de Nazaret. Amén. Las preguntas son, ¿qué estoy predicando? Primero la pregunta sería, ¿estoy predicando? Bueno, vamos a poner que esa está respondida y sí, estoy predicando. Bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy predicando en la iglesia? ¿Estoy predicando a un hombre? Vieron que hay iglesias que predican acerca del pastor. ¿Estoy predicando una filosofía? ¿Estoy predicando valores? ¿O mi prédica es acerca de mí mismo? Nuestra prédica debe ser Cristo y este crucificado y resucitado al tercer día. Y para eso, para cerrar este concepto y esta parte, debemos hacernos expertos en la cruz. ¿Por qué elegir Romanos? Porque es la carta por excelencia y es la que nos va a llevar a tener una mayor comprensión y una mayor revelación de lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario hace más de 2000 años. ¿Amén? ¿Seguimos? ¿Cómo van? ¿Vienen bien? Aquel que se esté durmiendo se pega un par de cachetaditas y sigue, ¿eh? ¿Sí? ¿Quiere seguir? Amén, bueno. Entonces, versículo 4, ¿no? Quiero agregar. Esto estaría bueno que la noten, anótenlo, miren, pongan. Porque vieron que el 4 dice, el 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Yo puse Cristo, 2 puntos. Promesa de Dios. Esto va a ser para el examen, ¿eh? ¿Por qué promesa de Dios? Porque miren lo que dice el versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces Cristo, promesa de Dios, Hijo de Dios. Porque lo dice el versículo 3, acerca de su Hijo. Señor nuestro. ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el versículo 3. Crucificado por la humanidad. Y resucitado con poder por el Espíritu Santo. ¿Anotaron? Vamos al versículo 5. Hacemos un repasito bien rápido, bien rápido. Vimos la seguridad de Pablo diciendo: yo soy un servidor
ya sé cuál es mi llamado, es apóstol, y fui apartado para el Evangelio de Dios. Mi vida la consagré y la tengo entregada a la predicación de la palabra. ¿Listo? Ahí automáticamente de quién empieza a hablar de Cristo. Amén. Ahí vimos que nosotros, ¿qué tenemos que hablar? De Cristo. Al almacenero, al vecino, a la familia. Cristo. El mensaje, hacernos expertos en la cruz. Vamos a ir cerrando estos temas. Y tercero, anotamos estas 5 premisas, diciendo Cristo, según los versículos 2, 3 y 4, es la promesa que Dios le había dado a la humanidad, durante que todos los profetas hablaron que iba a venir, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor, que fue crucificado por la humanidad, y el Espíritu Santo lo resucitó al tercer día. ¿Sí? Y en el versículo 5 sigue escribiendo, vamos a leer juntos, y dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Qué interesante cómo Pablo coincide que todo lo que ha recibido, ¿qué dice que recibió en el versículo 5? ¿Verdad? Gracias. ¿Qué quiere decir recibir la gracia? Es lo que recibimos todos nosotros. ¿Que nosotros merecíamos algo? ¿Merecíamos perdón? ¿Merecíamos salvación? Hoy mismo nosotros merecemos el perdón y la salvación. No nos merecemos nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores. O sea, porque pecamos. La gracia es un regalo inmerecido. Dios nos perdonó sin merecer nada. Dios nos limpió sin merecernos nada. Dios nos dio su Hijo sin merecerlo. Nos dio la vida eterna sin merecerlo. Es todo por gracia. Porque decidió amarnos. Lo interesante de esto es que Pablo dice, yo, por quien recibimos la gracia con todo lo que eso implica, y el apostolado, ¿para qué? Para obedecer. Hola. Esto es muy fuerte porque Pablo coincide que todo lo que ha recibido, la gracia del apostolado, es para obedecer. Y fíjense que Pedro, anoten en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, anótense así ustedes, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué va a decir Pedro escribiendo en otro tiempo a otra gente? Él dice exactamente lo mismo, porque el mismo espíritu que vivía en Pedro, vivía en Pablo. Tenían la misma persona dentro los dos. Entonces Pedro, cuando escribe, ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, para la santificación del Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Les pido por favor, díganme cuánto hace. Hagan un esfuerzo y díganme, pastor, hace muy poquito tiempo escuché un mensaje donde hablaba que fuimos elegidos para obedecer. No elegidos para el éxito, no elegidos para la conquista, no elegidos para gobernar, no elegidos para ser bendecidos, sino elegidos para que me sean obedientes. ¿Cuánto hace que no escuchan los mensajes así? No se predica. Porque, miren qué título para un mensaje. Elegidos para obedecer. Es como que no vende, ¿no? Si yo le pongo elegidos para triunfar, ¿cuántos compran ahí? ¿No? Elegidos para la victoria, elegidos para la conquista. Es así, porque el Señor nos eligió también para eso. Pero ellos no tienen en mente ese exitismo. Ni Pablo ni Pedro tienen en mente este exitismo elegido para, no sé, para llenar el estadio único de La Plata. Elegido
para el éxito, para la conquista, elegidos para gobernar. Ni Pablo ni Pedro lo dicen. Los dos dicen lo mismo, escribieron en tiempos diferentes, dos personas diferentes y a un público diferente, y los dos dijeron, fuimos elegidos para ser obedientes. Y esa es la parte donde la palabra ya comienza en nosotros a molestar, porque nos damos cuenta que somos desobedientes. Esto es lo lindo de la palabra, que la palabra alumbra nuestros ojos y nos dice, hijo, saca un poco la vista de los globos y las luces y ponela en mi palabra. Vos fuiste elegido, claro, regenerado, santificado, apartado, pero para ser obediente. ¿Cuántos dicen amén? Yo puse acá, wow, qué buen título para un mensaje. Pero es mucho más que eso. Primero, lo primero que pensaríamos, yo digo, hermanos, ¿para qué fuiste elegido? Y muchos diríamos, yo fui elegido para conquistar, pastor. Amén, claro que sí. Vos, yo para gobernar, vos para triunfar, para vencer, para escalar. Hoy todos los libros salen 5 pasos para la escalera del éxito, 10 pasos para alcanzar la santidad, 25 pasos para alcanzar la prosperidad, 5 pasos para que tu matrimonio sea sano, elegido para escalar, elegido para prosperar. Y está bien, pero ni Pablo ni Pedro tienen eso en mente. Fuimos elegidos para hacer, agachar la cabecita, quebrar el orgullo, callar la boca y obedecer al Señor. Ser obedientes. Bueno, y siempre sale una pregunta de estas cosas, ¿no? ¿Estábamos siendo obedientes al Señor? ¿Mujeres están siendo obedientes a su marido? ¿Se están sujetando a su marido? Hombres, ¿están siendo obedientes a Dios y las tratan como un vaso frágil? ¿Las respetan, las escuchan? ¿Entregaron sus vidas por ella? ¿Están siendo obedientes a la palabra de iglesia cuando dicen, ni siquiera yo aborrezco, dice Dios? Esta palabra el otro día me hizo temblar. Dios aborrece que pensemos mal del prójimo. Es mucho más que el hablar mal. Es mucho antes. Imagínense lo que es cuando lanzamos una palabra mal de alguien. Ya estamos al horno con frito. Porque Dios ya aborrece su alma, dice. Es cuando ya pensamos mal del hermano. Y a mí me ha pasado. Muchas veces he pensado mal. Y a veces por ahí voy a pensar mal de alguien y enseguida digo, no, Señor. Lo habrá hecho por tal y tal. Enseguida lo justifico porque sé que si no viene la reprensión del Señor. ¿Está bien? Ya cuando tengas el primer pensamiento, mi hermano, el primer pensamiento mal de alguien, cortarle la pata enseguida, porque dice que el Señor es vengador de estas cosas. Rápidamente no justificando enseguida. No, me lo habrá dicho porque. No, el mensaje me lo habrá dicho porque. Justificalo. Obedezcamos a la palabra. Fuimos llamados, apartados, santificados. ¿Para qué? Para ser obedientes, para aprender obediencia. Dice la Biblia que Jesucristo aprendió obediencia. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El otro día escuché una de las mujeres en la televisión, hablando de Jesús. Dijo, hizo una crítica acerca de nuestro Señor, de que Él no se pudo bajar de la cruz. Y yo cuando lo escuché tenía ganas de ir a buscarlo y de llamar por teléfono. ¿No entendés que si Él se bajaba vos te ibas al infierno? ¿No entendés que si Él se bajaba? Él dijo, yo puedo mandar mis ángeles y los hago pedazos todos ahora. Pero Él aprendió la obediencia hasta la muerte. ¿Podemos llegar a ser obedientes hasta la muerte? Pablo dice, porque todavía ustedes no han combatido hasta la sangre contra el pecado. ¿Cuántos combaten hasta la sangre contra el pecado? Cuando
empezamos a ser tentados con alguna cosa. Empieza esa tentación. ¿Combatimos hasta la sangre o nos dejamos vencer enseguida y vamos atrás del pecado? Obediente hasta la muerte, combatiendo hasta la sangre contra el pecado. Tenemos que ser obedientes. ¿Quedó claro? Esto está para, ¿ven que da para hablar? Miren, voy a hablar solamente de 8 versículos y me llevó estas 2 carillas. Y era para más. Pero bueno, vamos a seguir. Amén. Fuiste llamado, qué lindo que le digas a tu hermano, fuiste llamado para aprender obediencia. Y yo fui llamado para ser obediente. Voy a seguir, quiero contar una cosa. Ustedes saben cómo soy. Hace poco, ustedes vieron que yo viajo a Capital continuamente. Viajé anteayer, viajé hoy. Me sale un viaje muy difícil con 5 lugares en zona desde Temple que me tiene que ir a Vicente López, nada que ver. Entonces digo, me voy a ir con la camioneta Ford, la mía, la blanca, me voy con la Ford, digo. Porque como no la uso mucho para que se cargue bien la batería, y ahí viene la voz del Espíritu Santo, porque no fue la voz de mi esposa, era el Espíritu que dice, amor, pero no tenés BTV. ¿Qué puede pasar? No pasa nada. Bueno, está lloviendo, no para la policía. Y pero no tenés, mirá que no hicimos una transferencia. ¿Qué hice? Yo por dentro, bueno, dame la llave. Yo no te dije que me digas los problemas que voy a tener. No, amor, que fue así. Agarré la llave, cocorito, no hombre, cocorito. Somos así, después terminamos llorando como un salame, ¿no? Agarré la camioneta en la Ford. No, me fui en la Ford. Dije, no. Tuve un momento de luz, hermano, para obedecer. Dios me dio ese momento de luz. Paro la camioneta, tenía la Master ahí, una camioneta nueva, una Renault 0 kilómetros. Ford Master. Me la juega. Me fui en la Ford. Hermano, sufrí todo el camino. Se rompió la camioneta. Me empezó a hacer un ruido que nunca hizo. Un ruido no me regulaba. Frenaba, aceleraba. Estaba metido en Temple, en una de las zonas más difíciles del país. Donde te quedás ahí, hicieron así. Y te quedaste en calzones, porque es así. Me metieron callejón sin salida. Me pasaban todas. Me chocó un poste de luz. Al salir de la desesperación que tenía del callejón sin salida, le metí marcha atrás, le saqué grandote. Viste, primero arriba la zanja. Me perdí. Yo voy de memoria, capitán. De memoria me perdí. Y entendí que el Señor me estaba queriendo decir algo. ¿Sos desobediente? ¿Sos cabeza dura? Y ahí se me vino la carita de mi Señor. ¿Por qué no le hice caso? Y ahí vino el arrepentimiento. Señor, lo reconozco, me eché la cabeza por un costado. Primero me empecé a enojar conmigo. Dije, no, si no tiene sentido. Le mandé un mensaje a mi Señora, amor, metí la pata, estoy arrepentido, no sé qué hacer, estoy perdida, me choqué un poste. Y para cómo veía que había como a 10, 15 cuadras, estaba la policía. Dije, no. ¿Y sabe qué sentí? El Señor me mostró a mi hijo Miqueas cuando él me desobedece. Yo lo reprendo, pero no lo voy a abandonar. Hijo, dale, aprendiste, nunca más, pero yo no te voy a dejar tirado. Iba andando y me para la policía, hermano. Cuando me hizo con la mano así, dije, me entregué, dije, listo, chao. Me sacan la camioneta, todo. Voy a doblar. Y de ahí a la mesa nace. Eso no existe. Parate y ya está. Cuando miro por el retrovisor, miro así, claro, atrás venía una camioneta que ni los faroles de adelante tenía. Venía la camioneta hecha bolsa. Yo dije, gracias, Señor. Venía un cascajo atrás y lo pararon acá atrás. Digo, pobre hombre, por mi disciplina terminó pagando él. Y ahí respiré y dije, Señor, vos estás conmigo, gracias.
gracias, papá. Gloria a Dios. Fui a Temperley, compré los 3 lugares, volví a casa. Esto es así, mi hermano. Cuando llego a la puerta de casa de fondo, la camioneta venía. ¿Qué se arregló? No. La paro, arranco. Llamados a ser obedientes. Saquemos un poquito de la mirada de las luces, y aprendemos obediencia. Marido, escuchemos a nuestras esposas. No es la primera vez que me pasa. Ya me quedo en este tema, ¿no? Porque es importante. Amor, ponete la campera que hace frío. Me dice, no, ¿qué campera sé yo? No pasa nada, no, hace calor, pará con la campera, chao. Mira en el auto. Lluvia, frío. Porque yo me puse la campera. Me estoy confiando guardarme de todo pulmonía. No, reprendía todo espíritu. A propósito, porque era para tapar mi desobediencia. Por no ponerme la campera antes de salir de casa. Llamados a ser obedientes. Quedó clarísimo, ¿no? Seguimos. Versículo 6. Él termina de hablar de Cristo y ahora le habla a ellos y le dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿De quién son, mi hermano? De Jesucristo. ¿A quién le perteneces? A Jesús. ¿Quién te compró con precio de sangre derramada en la cruz del Calvario? Cristo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Somos pertenencia del Rey de Reyes. Amén. Los gentiles, los no judíos, se sentían marginados y separados de los judíos, el pueblo escogido por Dios. Pero Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro a los judíos. Todos por igual necesitaban de Cristo. Pedro tuvo llamado a predicarle a los hebreos judíos y Pablo tuvo llamado a predicarle a lo peor de lo peor, a los marginados sociales. ¿Está bien? Dios no hace excepción de personas. La salvación es para todos, católicos, mormones, lo que sea. La salvación es para todos. Este concepto dentro de la teología hebrea era muy fuerte porque ellos se creían que ellos eran los únicos, los escogidos de Dios y todo lo demás, ¿viste? Son la lacra. Y Pablo dice, no, este Dios es el Dios de todos aquellos que crean en su Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, prediquemos a ricos, prediquemos a pobres, Cristo para todos, Cristo para las naciones. Amén. Versículo 7. ¿Cuántos llamados tenemos, no? El llamado específico al ministerio, llamados a ser obedientes, llamados a ser de Jesucristo y ahora también llamados a ser santos. ¿Ven el versículo 7? Llamados a ser santos. Si yo te pregunto a una persona desconocida, ¿vos quién sos? Ah, yo soy Pedro de la Fuente. No sé tu nombre. Te pregunto, ¿quién sos? Yo soy arquitecto. No, esa es la tarea que vos desarrollás. Ya lo dejaste sin armas. ¿Quién sos? Ya la persona empieza con una crisis acá. ¿Cómo? No soy. Ah, claro, Pedro es mi nombre. Entonces no quiere decir lo que yo soy en esencia. No, arquitecto es la tarea que desarrollo. Soy argentino. No, ese es el lugar donde vos naciste. Decime quién sos. ¿Qué somos nosotros según la palabra de Dios? Santos. Amén. Yo no soy mariano. Mi esencia no es ser pastor, no es ser hombre, varón, sino que mi esencia es soy santo. Vos sos santos. ¿Qué quiere decir esto de ser santo? Quiere decir que sos separado. Que a vos te arrancaron de un lugar donde antes estabas, que a vos te consagraron, te santificaron, te separaron del mundo, te arrancaron del pecado, te arrancaron de las tinieblas donde antes vivías, ¿te acordás? ¿Cómo era ese pasado? De ahí te arrancó, te separó, te santificó el Señor Jesucristo cuando creíste en Él, y por eso nuestra esencia, por eso dice ser, llamados a ser como esencia. El agua es, ¿qué es? Agua.
¿El cubito qué es? ¿El vapor qué es? La esencia es agua. ¿Está congelado o está hecho vapor? Pero la esencia es agua. Nosotros somos hijos de Dios, santos. Esa es nuestra esencia. Apartados del mundo, apartados del pecado y adoptados en Cristo Jesús. Fuimos santificados, purificados, regenerados. ¿Saben qué quiere decir regenerados? Nos volvieron a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos volvió a hacer, nos regeneró, nos hizo otra vez, no éramos nada y el Señor nos hizo otra vez. Y uno dice, pero pastor, soy santo, pero a veces me mando una que me parece de un santo. Bueno, hermanos, el santo peca. El santo es alguien que ocasionalmente peca. El santo no practica el pecado. Voy a hablar un poquito acerca de esto que es importante. ¿Qué significa pecar ocasionalmente y practicar el pecado? El regenerado, el santo, el que es hijo de Dios, el convertido, peca. ¿Sí? ¿Qué pecamos? Pero viene el arrepentimiento. Te querés morir, ¿viste? El que no tiene a Cristo peca y no tiene ni conciencia que pecó. Va, se acuesta con todas las mujeres posibles, no se le remueve la conciencia, malas palabras. Todo el pecado que haga, cualquiera fuera el pecado, no tiene convicción de pecado. Es como que, mira que a veces le hacen esos reportajes, hombre apuñala a la mujer, 20 puñaladas. Y le hacen un reportaje y dicen, no, ¿te arrepentiste? No. ¿Por qué? Si me hacía la vida imposible, mi esposa, pues te das cuenta que claro. No, pero no justifica que te hacía 21. Y bueno, es lo que se merecía. Me volvía loco, me engañé con un hombre. No tiene a Cristo. Eso es practicar el pecado. Nosotros somos santos que ocasionalmente pecamos, pero ya tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Es una cuestión de esencia y de acción. O sea, si en esencia soy santo, debo vivir como tal. Si no vivo como santo, debo revisar si conozco a Cristo. ¿Quieren que lo repita? Se lo voy a poner con un ejemplo de la naturaleza. ¿Puede la higuera dar limón? ¿Por qué? Porque ¿qué es en esencia? ¿Es higuera? ¿Qué va a dar? Higos. ¿Puede un limonero dar uvas? No puede. ¿Por qué? Fue hecho para dar limones. ¿Puede un cristiano practicar el pecado, gozarse en los deleites del pecado, revolcarse en el pecado? No, porque en su esencia somos santos. Y el gen de Dios, escuchen esto, porque en nuestro ADN espiritual está la semilla, está el gen de Dios que no nos deja pecar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La semilla, ¿saben qué? Que la Biblia produce como esperma. Esa semilla, ese gen espiritual, está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos adentro un ADN, el mismo ADN de Dios. Y ese ADN, esa sangre que tenemos, que es la de Cristo, no nos permite practicar el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. Nosotros nos volvemos por el pecado. ¿Amén? El que no tiene a Cristo no tiene ese gen. No tiene ese espíritu, no tiene esa sangre, entonces peca y le da lo mismo matar, robar, no pasa nada. Nosotros vivimos entonces, fuimos separados, fuimos apartados para ser santos. ¿Amén? Amén. ¿Estamos viviendo en santidad? Si no lo estamos haciendo, empecemos a hacerlo. ¿Sí? Seguimos versículo 8. ¿Quieren que siga o terminamos aquí? No, sí. ¿Quieren seguir? ¿Cuántos quieren seguir?
María quiere irse, Marcelo también. Nada, no importa. Vamos a seguir. Versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, porque da gracias de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Impresionante. Sin palabras. No tenían WhatsApp. No tenían Facebook. No había diarios. No había televisión. Eran un pequeño grupito de cristianos en un pequeño lugarcito del planeta, del mundo, y sin embargo la fe de ellos recorrió todo el mundo. Es impresionante. Un hombre una vez habló del Evangelio de la Salvación. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Y con 12 solamente trastornó el mundo entero. Ese mensaje llegó hasta estos romanos. Y Pablo les dice: todo el mundo habla de ustedes y de la fe que tienen en Jesucristo el Mesías. Y yo me preguntaba: Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros para que todos conozcan a Cristo? Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, en todas las redes sociales. Tenemos canales de televisión, radio, auto para movilizar. Yo no tenía ni auto, no existía micro, ni nada. Todo caminando a pulmón. Y todo el mundo escuchó de Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que todos conozcan a Cristo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia mundial para que todos conozcan a Cristo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para que todos conozcan a Cristo? Saben que los pastores que conformamos, digamos, toda la zona de pastores, hicimos un proyecto llamado el Proyecto 2020, y la semana pasada nos reunimos todos los pastores para ver en el mapa a dónde no hay iglesias. Entonces, esto se hizo en una pantalla gigante, un programa llamado Google Earth, que es un satélite que de arriba. Entonces vimos ahí, a ver, ¿dónde hay iglesias? En Echeverri hay iglesias, gloria a Dios. En Bransen hay iglesias, está Marcelo Basaro. En Las Quintas hay iglesias, en Los Somos hay iglesias. Vimos todas las iglesias. Pero cuando ampliamos el panorama, vimos hacia... Bueno, Gómez no hay iglesia. Todo lo ruta 2 hasta Lezama no hay iglesia. Vimos al lado de Parque Sicati, para allá no hay iglesia. Vimos de Gorina para aquel lado no hay iglesia. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a levantar pastores, vamos a dedicar hasta el año 2020 a preparar obreros y vamos a ir y plantar iglesias. Lo que nosotros hicimos aquí en Echeverri, que no había. Desde todo el consejo pastoral vamos a mandar obreros a la mies. Qué buen proyecto, porque quiere decir que entonces nosotros también queremos que nuestra fe se divulgue por todo el mundo. Ahora, ante esta pregunta, ¿qué estamos haciendo para que todos conozcan a Cristo? Yo creo que la respuesta está en el versículo 1. Fíjense, retrocedemos al versículo 1. ¿Dónde está la respuesta a esta pregunta? ¿Qué estoy haciendo cuando dice apartado para el Evangelio de Dios? Ellos estaban apartados para el Evangelio de Dios. Ellos compartían a Cristo. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Amén. Bueno, sigamos. Amén. Después, ahí no voy a hacer mucho énfasis en esta parte, pero vamos a leerla rápidamente y ya terminamos en el versículo 16. Porque dice: porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Ves? Cada cosa te hace parar. Es como que no te deja seguir la palabra. ¿Cómo lo servía en la carne? ¿Lo servía con sus propias fuerzas? ¿Lo servía con su propia inteligencia? ¿Con sus propios dones? ¿Con su propia sabiduría? No, sirva a Dios en el Espíritu. Hermano, dice la palabra, no es con fuerza ni con espada, sino con mi Espíritu. O sea, todo lo que vayas a hacer para el Señor, nunca lo hagas en tu fuerza porque no tenés fuerza.
Nunca lo hagas en tu propia inteligencia porque no alcanza, no sirve para nada nuestra inteligencia. Nunca lo hagamos en nuestra propia sabiduría y en nuestras fábulas que mal nos enseñaron nuestros padres. Hagámoslo en el Espíritu. Bueno, sigo, miren. A quien sirve un Espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar no paro de orar por ustedes. Otra cosa que no me detuve hoy, pero vamos a hacer una aclaración. No paraba de orar por sus hermanos. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? No tengo que parar de orar por mis hermanos. Sin cesar. Como cuando hablo con Ramona o hablo con María. Siempre que hablo con orando, estamos orando. Apropiémonos de esto y oramos sin cesar. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque yo quiero ir a verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que todas las veces que me propuse ir a ustedes he sido estorbado. Miren, acá tengo que hacer otro parate que hoy me lo hice en casa. Lo pasé de largo. Cada vez que quise ir a visitar a esa hermana, cada vez que quise ir a visitar a esa hermana, cada vez que quise ir a pedirle perdón a mi papá, cada vez que quise ir a arreglar esa cuestión del pasado, fui estorbado. ¿Quién se mete ahí? Satanás. Él estorba nuestra tarea. El estorbo. Nosotros tenemos aquí el grupo GBO, grupo de visitación organizada, que las hermanas se preparan por ahí. Ellas salen a la batalla y van a tener estorbos. Pablo fue estorbado. Y nosotros cuando queremos hacer la obra de él, vamos a encontrar estorbos. Pero están vencidos. Amén. Y Jesucristo va delante nuestro como poderoso gigante. Cuando íbamos a venir a Echeverri, comenté hace 6 años que íbamos a ir a plantar una pequeña semillita en la iglesia de Echeverri. Un pastor me dijo, mirá que le dicen el cementerio de las iglesias. Todas las iglesias que se abrieron ahí se cerraron. Hasta yo tuve que cerrar mis grupos, me dijo él. Estorbo. Sin embargo, mis hermanos, aquí estamos. Amén. Tenemos 4 años, la iglesia está creciendo. La emoción, el Señor está con nosotros. Amén. Sigamos, que me quiero detener en otro punto. Versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios, no a sabios, o sea, predicar a todo el mundo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¡Qué declaración, por favor! No me avergüenzo del Evangelio. No me da vergüenza decir que soy cristiano. No me da vergüenza predicar. No me da vergüenza salir de mi casa cuando voy el domingo a la iglesia con la Biblia abajo del brazo. No tengo vergüenza. Hoy Mariela estaba en la esquina, hablando con unas vecinas sentadas. Estaban hablando y aparece una mujer con un agua y a las 2 vecinas le tira agua así en la cabeza y le hace como una señal acá, como que la bendice. Agarra a la otra y la bendice con agua y Mariela se paró y se fue. Ellos no tienen vergüenza. Ellos no tienen vergüenza, los brujos no tienen vergüenza. Ellos van con sus engaños y mentiras. Y a veces nosotros nos apichonamos y tenemos vergüenza de decir, no, pará, yo soy cristiano. Yo antes me daba vergüenza, ahora le digo a todo el mundo, soy pastor. Ah, pero qué jovencito, seré jovencito, pero soy pastor. No me avergüenzo del Evangelio, qué declaración tremenda. Y la pregunta es, a esta altura de nuestra vida cristiana, ¿nos seguimos avergonzando de decir soy de Cristo? Miren si nuestros cristianos así en Siria se avergonzarían que hasta el último momento le ponen la daga acá. Si renuncias a Jesús y te entregas a Alá, te dejo vivir. ¿Renuncias a Jesús? No. Y los degüellan. Ayer estaba mirando una de las últimas noticias que le pido que por favor que oren.
ya estoy casi terminando. La iglesia bautista en África los están matando como perros, ya van casi de 3.000 muertos. En África. Y vi la foto de los pastores llorando, pidiendo por favor ayuda a las naciones. Y el pastor decía, están ayudando mucho allí en Siria por la guerra que hay entre Francia y los yihadistas. Pero nosotros nos están matando como perros solamente por decir, creo en Jesús. Y los matan. Ya creo que llevan 3.000 muertos. Y estaban prendiendo fuego todas las iglesias bautistas. Allí en África. Hoy. Ahora. Y no se avergüenzan del Evangelio. ¿No estamos avergonzando? El Evangelio no solo es una buena noticia o un mensaje. El Evangelio no es solamente algo que comunico, no es algo que me identifica, no es solamente un estilo de vida. ¿Qué dice la Biblia que es el Evangelio? Fíjense el texto. ¿Qué es el Evangelio en esencia? ¿Es solo un mensaje? ¿Es solamente algo que comunico? ¿Qué es? Lo dice el texto. Versículo 16. Amén. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Sea judío, sea griego, sea alemán, sea de Bolivia, sea de Ecuador, sea argentino. Es poder de Dios. Cuando vos compartís la cruz, cuando hablas de Cristo, no de otras doctrinas y de otras cuestiones que perdemos el tiempo. Cuando hablamos de Cristo, no de que si es pentecostal, si es bautista, no. Cuando hablamos de Cristo, cuando compartimos la cruz, se desata el poder de Dios sobre aquellos que están escuchando. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. ¿O nunca te pasó que le estabas hablando a alguien de Cristo y la mujer empezó a llorar? Y el hombre empezó a llorar, no sé qué me pasa. Poder. El poder del Espíritu que se activa cuando vos empezás a hablar de Jesús. Cuando empezás a hablar de Cristo, de la muerte, de cómo lo crucificaron, de cómo murió por nosotros, la persona empieza a sentir algo, se quiebra, llora. Otros se endurecen, se manifiestan y se van corriendo. Pero hay poder. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del poder de Dios? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? Esa es la última pregunta. ¿Estamos hablando de Cristo? Ahora que me doy cuenta que no lo había pensado, digamos como que Pablo lleva todo hacia la evangelización, ¿no? En un corazón de... Claro, él dijo, apartado del Evangelio, claro. La visión que tenía era el evangelismo. Hablarle a todos aquellos que se pierden, que fue la misma que tenía Jesucristo. Porque Jesucristo vino a salvar a los perdidos. ¿Y nosotros? Una de las cuestiones que seguramente te ha pasado o te puede pasar, ¿cuál es? Es esta. Y pastor, lo que pasa es que no me siento preparado. ¿A cuánto le pasó esto? Me pasa, no es que por ahí tengo vergüenza, no me da tanta vergüenza, sino que siento como que me trago y no me salen las palabras y no me sé muchos versículos bíblicos y no me siento preparado. ¿No? Y a mí me ha pasado, y es normal. Otra de las cosas que nos puede pasar es, que seguramente aquí no nos pasa, que a veces nuestro estilo de vida no condice con el mensaje. Entonces no queremos predicar porque sabemos que esa persona sabe lo que somos en realidad. Ahora, yo los animo, los exhorto a que entendamos que el Evangelio no tiene que ver con nosotros. A que entendamos de que no es por mí, es poder de Dios. Amén. Y Él puso ese tesoro en vasos de barro. ¿Qué somos nosotros? Un vaso de barro. Miren, díganme, ¿qué puede hacer este vaso por sí solo? ¿De qué se puede jactar ese vaso? ¿De qué se puede agrandar ese vaso? Nada.
Lo crearon, lo formaron, solo no puede hacer nada, no tiene fuerza, no tiene capacidad, no tiene nada. Depende de alguien, depende de mi mano, que yo lo llene, que lo use, para recién ahí más o menos tomar forma como que para algo sirve. Y Dios, Pablo nos compara con vasos, y ni siquiera dijo vasos de bronce, vasos de plata o vasos de oro, vasos de barro. No pongamos la mirada en nosotros, en nuestras limitaciones, en nuestros pecados. Pongamos la mirada en Cristo y prediquemos a tiempo y afuera de tiempo. Amén. A judíos, alemanes, mormones, lo que prediquemos, no nos miremos nosotros. Cuando está la oportunidad, hablemos de Cristo. Para terminar, ¿cuántos habrán dicho, qué le voy a decir? El Señor nos dice, cuando vayan a predicar, no se preocupen por qué van a decir, porque el Espíritu Santo va a llenar sus bocas. Amén. Mi hermano una vez, hace muchísimos años, yo tenía, calculo que 18, 19 años, estaba completamente apartado, perdido, estaba completamente borracho en un boliche, y era en Caleta, Olivia, un hombre se había ganado el Kini 6, se hizo el millonario del pueblo, puso un boliche, yo fui a trabajar ahí, y en ese boliche se me acerca un hombre muy famoso de la televisión que tenía una limusina, y él me pone sobre la mesa toda la tentación, era el diablo en persona. ¿Qué querés? Me dice, ¿querés dinero? ¿Cuánto dinero querés? ¿Qué querés? ¿Querés mujeres? Lo que quieras, ¿querés un auto? Él me ofrece todo, era un homosexual, un degenerado, un perverso. Yo estaba alcoholizado, perdido, a 2000 kilómetros de mi casa, lejos, era un cachorrito de 18 años, metido en el medio del infierno. ¿Saben qué hice? Le prediqué. Tenía un licor de menta en la mano con 2 hielos. Le hablé de Cristo. Dije, para, no me interesa, no me miré a mí, no miré que, podría haber dicho, vos me estás hablando de Jesús con un licor en la mano, totalmente borracho. Cuando le hablé de Cristo, su semblante cambió y se transformó. Yo soy el Hijo de Dios. Estaré apartado, pero yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a él y empecé. ¿Saben qué hizo? Agachó la cabeza y se fue, desapareció. Al sábado siguiente, yo estaba sirviendo porque era barman y él se me acercó al lado, me miró y se fue. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? No nos miremos a nosotros. Entendamos que el Evangelio es poder de Dios. Cuando vayas a donde sea, a la casa de quien sea, de fulano, mengano, y surjan esas charlas, no porque los bautistas, no porque la iglesia te lava la cabeza, no porque el papa, no porque el pastor, no porque el pastor hace esto, el pastor no hace lo otro, y vos cuando tengas que abrir tu boca santa, hablale de Cristo. Amén. Hablales de la palabra. Y vas a notar que todo el ambiente cambia. No te enganches en fábulas, Timoteo. No te metas a hablar cosas de viejas, del pasado. No te pongas a hablar de lo místico, de las cosas que escucho, de las cosas que sueño. Hacete un experto en la cruz, no en las cosas místicas. Un experto en la cruz. En aquel tiempo de la antigüedad abundaban los falsos profetas. Gente que decía que era de Dios y era de Satanás. ¿Está bien? Y te decían algo, yo te lo digo de parte de Dios. Dios te dice tal cosa, a partir de mañana, Lucas, a partir de mañana, ahora lo estoy viendo acá. El Señor me dice, Lucas, que vas a tener 17 hijos. 4 camionetas, 4x4, y Dios te va a llevar a las naciones. Y el tipo está tirando. Y en aquel tiempo abundaban los falsos profetas, como hasta el día de hoy, que estuve mirando un video de una mujer que dice que es profeta y le robaba la plata a la gente, diciéndole a la gente, como si yo ahora le empiezo a decir que me den toda la plata y la pongan acá. Mi pobre pasó una manito pobre y le dice, acá yo tengo 10 pesos. Y yo, no, 10 pesos, con esto no hacemos nada, vaya a sentarse otra vez allá.
¿Qué quiero decir? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Amén. El tema es que si no la conocemos, no la podemos usar. Por eso, amados hermanos, es que hemos comenzado con este estudio precioso que hemos terminado por ahí. ¿Está bien? Y más adelante vamos a aprender el Evangelio puro y nos vamos a hacer expertos en la cruz de Cristo. No solamente para hablar, sino para vivirla y para entender lo que Él hizo en esa cruz hace 2000 años y que la palabra y su cruz transforman nuestras vidas para siempre. ¿Estás atado al pecado hace mucho tiempo? ¿No pudiste dejar ese pecado? ¿Ves que las cosas no avanzan? ¿Te vivís dando con un látigo? ¿Vivís con culpa? Es porque no entendiste la cruz. Es porque no entendés esa gracia. Es porque no la entendemos. Si vivimos bajo la culpa, bajo la acusación, digando así porque hemos pecado, porque soy sucio, pecador. Bueno, esto va a hacer que nunca más vivamos así. Que entendamos el perdón, que entendamos la justificación que es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hice las paces con Dios, estoy reconciliado con Dios. Puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Soy de Él, Él es mi papá, Él me defiende. Si peco, Él me limpia, me levanto y sigo. Amén. Porque por gracia no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que Él me quiso dar un regalo que yo no merecía. Salvación, perdón de pecados, vida eterna y una herencia incorruptible. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Y vamos a orar. Después repasan en casa para la evaluación final. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por lo que hemos hablado. Señor, oh Señor, el otro día escuchaba en la radio, Señor, que la Biblia es el libro más vendido del mundo. El otro día también escuché, Señor, que el manuscrito más antiguo que existe de la humanidad es un texto bíblico. Esta es la verdad. Tu palabra es tu revelación, es la verdad. Y por eso hemos iniciado este camino en estudiar la carta a los Romanos, Señor, y hemos aprendido cosas muy valiosas que queremos ponerlas en práctica, papá. Hemos entendido que somos servidores, que tenemos que encontrar cuál es nuestro llamado específico y que tenemos que consagrarnos a ti, Señor. Aprendimos también, como algunas de las cosas más destacadas e importantes, que nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. No predicar la iglesia, no predicar el pastor, no predicar la filosofía, hablar de Cristo y de este crucificado. Señor, también aprendimos que fuimos llamados no solamente a la conquista, a gobernar, a escalar, a prosperar, sino que fuimos llamados para ser obedientes, para aprender obediencia. Aprendimos que somos tuyos, Señor. Y si somos tuyos, ¿quién contra nosotros? Y si somos tuyos, ¿quién nos podrá arrebatar de tu mano? Aprendimos que somos santos. No soy mariano ni soy argentino, soy santo. Soy hijo de Dios, esa es mi esencia. Fui regenerado, fui purificado, limpio y soy santo en Cristo Jesús. Porque Dios mira a Jesús y no me mira a mí. Señor, hemos aprendido también de que tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que hablar tu palabra porque tu Evangelio es poder de Dios para salvación de todos aquellos que escuchen. Señor, gracias, papá. Gracias por esta tarde. Gracias por este estudio. Señor amado, te ruego que afirmes tu palabra por tu espíritu en nuestros corazones y que pongas el hambre y la necesidad de alimentarnos de tu palabra todos los días, Señor. Padre Celestial,
Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y revélanos tu palabra, revélanos en la cruz. Señor amado, ayúdanos y danos la fortaleza para poder obedecerla y ponerla en práctica, papá. Vamos a hacerlo, vamos a obedecer, vamos a predicar. Señor, danos la fuerza para hacerlo, porque a veces es tan difícil, Señor. Señor amado, gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos que han venido, que están pasando luchas y pruebas, pero una y otra vez les haces ver que nunca los has desamparado ni abandonado. El Señor te dice, sé que tenés problemas, sé que tenés luchas, sé que tenés temores, pero te he prometido, he aquí, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo, no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová, el Señor tu Dios, estará contigo a donde quiera que tú vayas. Señor amado, los bendigo y te damos gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.